náufrago. Poco a poco le va cogiendo el gusto a vivir en la isla. Ya ni siquiera intenta recordar de qué barco es náufrago. Tampoco le atormentan ya las voces que cree escuchar en su cabeza. Las ha adoptado como compañeras que le amenizan la vida solitaria que le ha tocado vivir. Cada tanto, la playa le ofrece pequeños objetos que van haciendo su vida más fácil. Por ejemplo, desde que llegaron un par de toallas que en invierno le dan abrigo y en verano sombra, siente que esa pequeña porción de playa debe de parecerse mucho a un hogar. Con eso y algunos alimentos que día tras día van apareciendo sobre la arena, tiene suficiente para seguir viviendo. No necesita nada más. Entonces, clava su mirada en el horizonte y se da cuenta de que casi no recuerda su vida anterior. Las personas que antes formaban parte de su ecosistema se han vuelto sombras tan lejanas que ya no pueden atormentarle. Ya no las ve. Ya no ve a nadie. Ni siquiera a los cientos de turistas que cada día, desde el paseo marítimo de la ciudad, estiran su brazo para sacarse una foto con él. El pequeño de los cactus nunca había sentido lo que era un abrazo, ni su madre la había abrazado nunca. Quería probar, estaba desesperado por probar. Un día, a lo lejos vio un globo y dijo, ¡qué bien! ¡Un amigo! Y fue a todo correr y le dio un abrazo. ¡Plof! Hizo el globo. No le había durado el amigo ni un suspiro. Se quedó más triste todavía, pero como siempre, nadie de su familia fue a abrazarle. Desesperado, se marchó de casa y dijo, voy a que me den abrazos. Y buscó y buscó y buscó y buscó, pero nadie quería abrazarle. Todos en cuanto le veían se marchaban. Así que decidió quedarse solo, vivir solo. Al principio fue duro, pero poco a poco se fue acostumbrando y le vio cosas buenas y todo. Pero un día, a lo lejos sintió un llanto y se acercó a ver qué pasaba y vio una pequeña roca que estaba llorando. De repente supo lo que hacer, fue a todo correr y la abrazó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Parece que llega el verano y parece que tenemos más caminos por donde poder ir recibiéndolo. Nos resulta extraño entender el verano sin la playa, sin el mar. Bien en este mar cercano y fresquito, bien en otros que son más templados, pero que están más lejos. Tanto aquí como allí es muy habitual, por no decir que siempre ocurre, que las niñas y los niños pregunten ¿por qué sabe así de salada el agua del mar? Después de buscar modos de dar explicaciones que contentasen, sobre todo a las personas más pequeñas, allá por el norte de Europa comenzó a extenderse una leyenda que os quiero contar. Había una vez un pequeño pueblo al lado del mar, rodeado de agua y de vegetación. Un pueblo hecho a base de casitas pequeñas, unas otras más altas, casi todas muy blancas. El pueblo estaba al pie de una colina verde, muy verde, y allá arriba, un imponente molino podía divisarse. Los más viejos del lugar, los ancianos, decían que ese molino era mágico. Lo cierto es que el molinero se pasaba el día descansando, sin trabajar, y sin embargo del molino sacaba todo lo que quería, sin hacer ningún esfuerzo. Es que solo tenía que pedírselo. Muele, molino, muele, y haz aparecer 20 kilos de trigo que yo pueda ver. Si así lo decía, así ocurría. Y siempre le daba lo que le pedía, siempre y cuando usara las palabras mágicas. Y al molinero se le ocurrió que si el molino era capaz de darle todo aquello que le había pedido hasta entonces, pues también podría pedirle otras cosas. Así que se le ocurrió pedir unas monedas de oro. Utilizó las palabras mágicas para pedirlo e inmediatamente aparecieron bajo sus pies un montón de monedas relucientes. Bueno,
La verdad es que los vecinos no tardaron en darse cuenta de que al molinero las cosas le iban muy bien. Y empezaron a tenerle envidia. Nunca le veían trabajar y vivía cada vez mejor. Algunos se atrevió a invitar a otros vecinos a acercarse al molino a ver cuál era la historia que explicara esto del molinero que sin dar mucho palo tenía cada vez más dinero. Total, que nadie le hizo caso. Pero no fueron los únicos que estaban tras la pista, con la mosca tras la oreja. Había un barco de piratas que se acercaba al pueblo. Habían oído hablar de ese molino mágico que daba lo que se le pedía y querían conseguir la manera de hacer lo suyo. De hecho, llegaron un día a la noche, atracaron junto al puerto y se dirigieron al molino. Y cuando a la noche se acercaron al molino, oyeron al molinero decir: «Muele, molino, muele, y haz aparecer 20 kilos de mazorcas, que yo lo pueda ver». Oye, dicho y hecho, aparecieron. Los piratas decidieron que ese molino tenía que ser suyo. Y si no el molino, las muelas, las ruedas, las piedras que sirven para el molino. Así que cuando el molinero se fue a dormir, los piratas robaron esas muelas del molino y se las llevaron al barco. Navegaron, salieron del puerto, de la costa, y allí en alta mar decidieron probarlo. Y pidieron sal. Utilizaron las palabras mágicas que habían oído al molinero. Y la sal empezó a brotar, y a brotar, y a brotar, sin control. El pirata no era capaz de parar las muelas, y la sal invadía el barco, cada vez más y más sal. Tanta sal, tanto peso de sal, que el barco acabó hundiéndose. No es que no supieron las palabras para parar las muelas, y las muelas se hundieron. Nadie podía pararlas. Nadie, salvo el molinero, que sí sabía las palabras mágicas para detenerlas. Pero parece que era un poco tarde. Y ahora ya sabéis por qué el mar es tan salado y lo seguirá siendo por siempre jamás. Cuando la jirafa lloraba, sus lágrimas resbalaban por su largo cuello. Resbalaban, pero nunca llegaban a tocar el suelo. Por eso nadie consolaba a la jirafa. Sus lágrimas eran demasiado lejanas, demasiado ajenas. En el paraíso terrenal, en aquel día luminoso en que el reino vegetal fue creado, Dios creó la rosa y le quedó con un color rosa, con esa forma de rosa. ¡Oh! Era preciosa, impresionante. El maligno que pasaba por allí se le acercó y le dijo: «Rosa, eres hermosa». «¡Ah, que sí!», dijo ella. «He quedado divina de la muerte, ¿verdad? Yo también me encuentro ideal, pero ideal. Y mira que no tengo espejo para mirarme, pero yo creo que he quedado chachi». «Sí», le dijo el maligno, «es cierto. Eres tan bella, eres bella y feliz por lo que veo. Qué lástima que... ¿Lástima? ¿Cómo lástima? ¿Por qué me dices lo de lástima? Si yo me veo perfecta, ¿no me habrá salido alguna arruga, alguna mancha, me ha caído algo encima? ¿Por qué lástima?» No es eso, verás. Me refiero a que eres un poquito inútil, entiéndeme. O sea, a ver, entre todos los vegetales creados hoy, pues a ver, mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿ves ese árbol así con aspecto tosco, rudo? Es una encina. Pues esa encina, ahí donde la ves, da una sombra estupenda, pero no solo eso, y no solo es fuerte y robusta, sino que además da bellotas. Y eso que ahora mismo te puede parecer una chorrada, desde mañana mismo que se cree el reino animal, vas a ver tú el juego que van a dar las bellotas. ¡Hala, qué fuerte! O sea, soy una inútil. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, yo quiero el don de la utilidad! ¡Ay, no, yo no se lo digo a Dios! Así yo no aguanto, de verdad te digo. No. Bueno,
No veáis qué noche pasó la rosa. Estuvo reconcomiéndose de envidia toda la noche, reconcomiéndose de tal manera que ese maravilloso color rosa que tenía, pues lo perdió aquella noche. Y se le quedó un color verde de envidia, un verde paliducho. A la mañana siguiente, en cuanto Dios la vio, le dijo: «¿Pero Rosa, qué te ha pasado? Pero si me había quedado un color ideal, ¿y ahora por qué estás así verduzca?» ¡Ay, Dios, qué fuerte! Es que no sabes lo que me ha pasado. Es que no he pegado ojo en toda la noche, he dormido fatal, tengo el estómago encogido, de verdad. Y es porque te quería pedir, verás, ¿me puedes hacer útil? Y es que me gustaría tener el don de la utilidad y bueno, ya que te pones, pues sí, me puedes hacer un poquito más grande, porque me apetecería ser utilísima, o sea, muy útil, ¿sabes? O sea, y Dios, en su infinita magnanimidad, le contestó: «Sea». Y es así, queridos cuentistas, como nació la primera col. Hoy les he preparado 3 cuentos precolombinos de la tradición oral de mi país, Guatemala, y están traducidos directamente de los idiomas mayas. El primero de ellos habla de la creación de un lugar que es como el paraíso. Es en realidad un lago que en la actualidad se le considera como el lago más bonito del mundo. Y el lago se llama el lago Atitlán. Es un lago que está rodeado de diferentes volcanes. Y hay un volcán pequeñito al cual muchos conocerán porque parece ser que fue la referencia que utilizó el escritor del cuento del Principito para hacer ese famoso dibujo que muchos recordarán del sombrero. Bueno, pues el cuento dice así. Cuentan los abuelos de que cuando crearon el mundo, los dioses pusieron especial empeño en crear el lugar más hermoso de todos. Crearon un lago custodiado por varios volcanes. También cuenta de que el volcán Atitlán es una mujer y su pareja, el volcán Tolimán, es un hombre. Sin embargo, cuando terminaron de construirlo se dieron cuenta de que habían cometido un pequeño error, y es que a la mujer le habían hecho un poquito más grande que al volcán Tolimán. Entonces decidieron cortarle un pedacito para dejarlos parejo, y con ese pedacito crearon el pequeño cerro que se le conoce como el Cerro de Oro. Había una vez un hombre rico, inmensamente rico, pero también muy snob. Le gustaba dar grandes fiestas y precisamente esa noche iba a dar una de ellas, porque había contratado al mejor cocinero de la ciudad. A aquel hombre le gustaba rodearse de gente muy variopinta. Lo mismo había banqueros, ministros, titiriteros, juglares, teatreros. Y aquella noche había invitado al hombre que decían que era el hombre más sabio de toda la ciudad y que se llamaba Duján. El sabio aceptó la invitación y aquella noche se presentó en la fiesta. Pero también he de deciros que este hombre le atraían muy poco las cosas mundanas, así que se presentó con las ropas que siempre llevaba, que estaban de verdad un poco ajadas y algo rotas. Por eso, nada más entrar, le echaron el alto y le dijeron: «Señor, lo sentimos mucho, pero así no se puede entrar en esta fiesta. Tendrá que ir y buscarse algo más elegante». Así que el sabio Duján volvió a su casa, revolvió en su baúl, al fondo allí, encontró un traje nuevo que no se había puesto nunca, y con él se encaminó otra vez a aquella mansión. Y esta vez no tuvo ningún problema por entrar. Allí estaba esperándole su asiento, porque los demás comensales estaban ya hace tiempo sentados. Y en ese mismo momento entró el primer plato, una sopa de marisco espectacular. Ya solo el olor llenó toda la sala, y la gente no tenía palabras para expresar lo rico que estaba aquello. Y mientras tanto el sabio Duján, ¿qué hizo? Pues cogió su plato y se lo echó por encima de su chaqueta. Se hizo un silencio en el comedor, y todos le miraron. Pero bueno, enseguida la situación volvió a la normalidad, porque traían el segundo plato, que era un iluminador, ¿no? Bueno,
con su aceite, su limón, sus especias, su ajo. Ay, la gente dijo que no había comido nada tan exquisito en su vida y chuparon hasta la última espina de aquel pescado. Y mientras tanto, Luján, ¿qué hizo? Pues se quitó su chaqueta, que todavía chorreaba sopa, la puso detrás de su silla y después, con mucha parsimonia, se abrió la manga de su camisa blanca impoluta y se metió la lubina por dentro, con sus ajos, su aceite, su limón, sus especias. El silencio, otra vez, fue sepulcral. La gente le miró y dijo: «¡Está loco!». Pero bueno, enseguida todo volvió a la normalidad porque entraba el postre. ¡Ay! Unas fresas no, fresones, que estaban dulces, con un jugo y una nata espesa por encima. La gente dijo que aquello era manjar de dioses. Y mientras tanto, Luján, ¿qué hizo? Pues cogió parte de las fresas de su plato, las puso junto con la nata y las aplastó bien en sus manos. Y después esa masa se la metió en los bolsillos. Después se lo extendió todo por los pantalones y algo de lo que daba lo metió en el dobladillo del pantalón. Ya que ya la gente se exasperó. Me miraron y le dijeron: «Pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo usted con una comida tan exquisita?». Entonces el sabio Luján les miró y con una sonrisa muy amable les dijo: «Nada, solo estoy dando de comer a mis ropas, pues por lo que veo, las que han sido invitadas son ellas, no yo». Recuerdos. Hablar de muertos vivientes en el desván de tu casa, a la luz de las velas. Pasarnos la chuleta en el examen de física. Sujetarnos la frente mientras vomitábamos nuestras primeras borracheras. Bañarnos desnudos en el pantano. Mirarte mientras te secabas con esa parsimonia tan tuya. Recorrernos Europa, mochila al hombro. Conocer a tu novia. Acompañarte en tu boda. Ser el padrino de tu primera hija. Querer a tus nietos como si fueran míos. Visitarte en el hospital. Poner flores en tu tumba cada lunes. Volver solo a casa. Preguntarme, una vez más, ¿por qué decías que el valiente era yo? Miró por la escotilla. Estaba de noche, pero ella quería ver amanecer. Abrió la escotilla, salió a cubierta y se desnudó. Estaba harta de hacer siempre lo correcto, siempre lo que los demás le decían lo que tenía que hacer. Y no, quería ser libre, quería tomar sus decisiones. Quería ver el amanecer, quería ver el color, la luz, sentir ese calor. Y por fin llegó el amanecer. Fue sintiendo cómo el calor y la alegría se le iban incrementando en el cuerpo, hasta que de repente, ¡plof!, todo su cuerpo estalló en llamas. Es lo que pasa cuando eres una vampira. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tengo un cuento, una historia especialmente dirigida a adultos y adultas. Y se trata de una historia que se le atribuye a Franz Kafka, un escritor checo que murió alrededor de hace 100 años. Bueno, he dicho que era checo, también podría haber dicho que era bohemio, aunque no nos vamos a confundir, bohemio no en el sentido de escribir o tener una vida pues de artista, de amor, feliz, pero sin responsabilidad, no sé cómo se dice. No, la vida de Franz Kafka no era un escritor bohemio ni romántico, era un escritor que algunos le pueden llamar escritor filósofo, porque en sus obras aparecía mucho de los caracteres, o sea, de la personalidad de los seres humanos, sobre todo en situaciones especialmente singulares y complicadas. La verdad es que su vida fue también muy complicada, muy singular, y una vida sentimental que podíamos llamar de borrascosa. Franz Kafka, nació en 1883 y murió en 1924, por tanto murió joven, con 41 años. Y nuestra historia se desarrolla cuando él tenía 40 años, así pues, unos 40 años, así poco antes de su muerte.
Franz Kafka, ya hemos dicho, había tenido una vida sentimental muy intensa, muy amplia, muy borrascosa y no tenía hijos. Pero le llamaban la atención los niños. Un día, paseando por un parque de Berlín, encontró a una joven que estaba absolutamente desconsolada y venga a llorar en un banco. Bueno, Franz Kafka se acerca donde ella y le pregunta que a ver qué le ocurre. ¿Qué te ocurre, pequeña? Ella le contesta que es que ha perdido su muñeca y entre sollozos le dice que está muy triste. Bueno, él intenta consolarle y deciden ponerse a buscar de nuevo, ella lo había intentado, ponerse a buscar la muñeca. Bueno, buscaron por aquí, buscaron por allí y cada vez más lejos de donde estaba el banco. El resultado fue absolutamente negativo. No aparecía la muñeca. Bueno, el escritor, consciente de la tristeza que tenía la joven, le dijo, bueno, vamos a quedar mañana y seguiremos buscando. Y así lo hicieron. Al día siguiente se volvieron a encontrar a la hora que habían quedado en el banco del parque. Anduvieron más lejos hacia allí, más lejos hacia allá, por detrás, por delante, por todos los lados, pero el resultado fue el mismo. La muñeca no aparecía. En un momento Franz le entregó una carta a Berta, que así se llamaba la joven. Era una carta escrita por la muñeca. Querida Berta, decía, no llores, por favor. He comenzado un viaje que quiero que esté lleno de aventuras, un viaje a lo largo del mundo. Quiero conocer mucha gente. Ya te escribiré sobre mis aventuras. Y así comenzó una historia que continuó prácticamente hasta el final de la vida de Franz Kafka. Y es que casi a diario se encontraban la joven y el escritor en el mismo banco, y él le leía las cartas escritas por la muñeca, llenas de conversaciones, de aventuras, y que la joven encontraba adorables, y que le resultaban un animoso consuelo para volver al día siguiente. Ya pasado un tiempo, Kafka, consciente de que su estado de salud estaba cada vez más deteriorado, bueno, pues apareció un día con la muñeca que había vuelto a Berlín. Evidentemente era una muñeca que él había comprado anteriormente, de hecho la víspera, y se la entregó a Berta diciéndole, mira, la muñeca ha vuelto. Pero si esta muñeca no se parece en nada a mi muñeca, dijo ella. Hábilmente y en un pispás, Franz Kafka sacó una carta y le dijo, mira lo que ha escrito. Querida Berta, decía la carta, mis viajes por el mundo y toda la gente que he conocido me hicieron cambiar tanto y tanto. Al verlo escrito, la joven abrazó la muñeca, se despidió de Frank y fue contenta hacia su casa. Meses después, Franz Kafka moriría y muchos años más tarde, Berta, ya adulta, encontró una pequeña carta en el interior de la muñeca. En esa carta, escrita y firmada por Kafka, decía, todo lo que amas algún día probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera. Todas las mañanas a las 12, el pájaro del reloj de Cuco salía a su ventana y decía, ¡quiero volar! ¡Quiero volar! Las agujas del reloj, que en ese momento apuntaban al cielo, le hablaban de los otros pájaros y le hacían entender que eso no podía ser, que él nunca volaría. El pájaro se quedaba convencido y volvía a su casa reloj. Allí se le pasaban las horas sin tiempo y la noche le traía una especie de olvido. Muy temprano, al amanecer, salía de nuevo a la ventana y muy bajito, para que nadie le escuchara, decía, ¡quiero volar! ¡Quiero volar! Aquella flecha que Guillermo Tell disparó con su ballesta certeramente, atravesó por la mitad la manzana que estaba a punto de caer en la cabeza de Newton. Eva, que pasaba por allí, cogió una mitad y se la quedó, y la otra mitad se la dio a su cónyuge, para gran regocijo del maligno que por allí pululaba. Y así fue, queridos cuentistas, como no pudo enunciarse la ley de la gravedad. El siguiente cuento está traducido del idioma jacalteco y se pronuncia algo así como snech, schech, mech,
que quiere decir la cola del perro. Los abuelos, otra vez, os cuentan de que cuando los dioses construyeron la Tierra, el planeta Tierra, tenían un buen amigo que era el perro. El perro era un animal muy inteligente desde sus inicios y pues a él le dieron la oportunidad de conocer los secretos de la vida. Pero bueno, el perro tenía un pequeño problema y es que era bastante chismoso. Y bueno, lo primero que hizo el perro cuando se enteró de cuál era el secreto de la vida fue con los demonios a contarles esos secretos. Y ya se imaginan al perro, como a que hace expresiones y todo, porque antes tenían expresiones faciales muy marcadas. Pues lo que no sabía el perro es que los demonios eran muy buenos amigos de los dioses. En realidad siempre se han llevado bien, los dioses y los demonios siempre se han llevado de maravilla. Entonces pues fueron y le pusieron la queja a los dioses de lo que había hecho el perro. Pues al pobre lo castigaron y todas aquellas expresiones que tenía en su rostro dijeron: desde ahora en adelante, pues estas expresiones te las vamos a poner en el culo. Y así es que como desde entonces los perros, cada vez que quieren contarnos algún secreto o algún chisme, pues hay que verles el culo, porque cuando mueven la cola es porque están tan emocionados contándonos. Todos estábamos reunidos alrededor del lecho de muerte de mi abuelo. De pronto, él abrió los ojos y mirándonos a todos nos dijo: «Os mentí. No hay herencia». En ese momento, todos dejamos de llorar. Señoritas, habría cogido alguna vez un hilván, como todas, pero ella no estaba hecha para quedarse en casa haciendo labores. Prefería jugar al fútbol con los chicos, a hacer ganchillo, los pantalones a las faldas y las asambleas a las misas. Yo le decía que era demasiado valiente y ella se reía, como a las señoritas no se nos permitía reír. Luego la guerra nos adjudicó a cada una un lugar. A mí, un ático en Velázquez, casada con un teniente, 4 hijos y una vida acomodada. A ella, un hueco etéreo en algún lugar de mi cabeza, desde el que cada noche aún me viene a visitar. La verdad es que era un día tan luminoso que invitaba a hacer algo diferente. Era verano, el cielo azul, sin una nube. La tortuga se acercó muy despacio a la zona de los juncos y desde allí miró cómo las olas llegaban a la orilla. Miró a un lado, miró al otro y con solo pensarlo se ruborizó de verde. Pero se decidió a hacerlo. Bajó la cremallera de su caparazón y atravesó la playa nudista. Hubo hasta quien le escuchó un grito de libertad. Se zambulló en el mar y se bañó de sal, pero antes se había bañado entera de sol. El último cuento se llama Smunil no Shem, que es traducido del Popaltí y quiere decir el oficio del zancudo. Bueno, como sabrán, los zancudos tienen un oficio muy complicado. Entre ellos mismos se les conoce como los pinchadores. Y para ser un pinchador, pues hay que tener unas tácticas muy eficientes para salir vivo del cuento. Primero porque si van a buscar a las víctimas, no pueden volar alto porque se los comerían los pájaros. Tampoco pueden volar muy bajo porque se los comerían los reptiles. Tampoco se pueden acercar volando por muros o por arbustos porque podrían quedar atrapados en telas de arañas. Y bueno, cuando ya por fin consiguen llegar a donde está su víctima, tienen que hacerlo con una rapidez y una pericia
tan fina para que la víctima no se dé cuenta, porque si se da cuenta, pues ya sabemos, y entonces ellos se salvan. Pero si de repente lanzan la palmada, pues estos zancudos, estos pinchadores, tienen que ser tan ágiles para poder esquivarlos y así poder sobrevivir. Así que no es nada fácil ser un pinchador. Aunque en la actualidad pues las cosas han cambiado mucho y los zancudos más viejos pues se quejan un poco de que los más jóvenes no hacen bien su trabajo. Pero bueno, no es de extrañar. Los jóvenes no hacen bien su trabajo porque pues, es que tampoco quieren que les aplaudan. Nací con los ojos de mi madre y la nariz de mi padre. En mi rostro, ellos siguen juntos. Una sola nube basta para que el sol desaparezca. Deberíamos tomar nota. Pues no. ¿Cómo puede ser? Al contrario, me digo, mientras camino por la playa, que pese a las devastaciones inclementes que el tiempo nos inflige, no se amortigüe un ápice siquiera, no nos dé tregua un segundo este incesante soñar con lo imposible.